Tu micro, Adolfo, por favor. Hola, buen día a todas y todos. Estaba hablando, pero tenía el micro apagado. Pero estoy muy contento de tener hoy una nueva sesión de charlas en la UNESCO y particularmente estoy muy complacido porque vamos a platicar con la maestra Katy, a quien conozco desde hace muchos años y puedo, me atrevo a llamarle así, con mucho cariño. Y la maestra Katy, ella pues es una especialista en temas de enseñanza y aprendizaje de geografía, de la geografía, entre otros temas. Pero hoy hablaremos de este tema porque, bueno, para la UNESCO también es un tema muy importante en el marco de la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Este tema del conocimiento espacial, la comprensión de las interconexiones que existen entre fenómenos como el cambio climático, la biodiversidad, la migración, todos esos temas que son propios también de la enseñanza de la geografía, pues son esenciales para tener un conocimiento eh, crítico de nuestro espacio vital y de nuestra interdependencia con el mundo. Este tema brevemente lo voy a enmarcar en algo que la UNESCO promueve eh, todo el tiempo, que es el asunto de la ciudadanía mundial y del desarrollo sostenible, ¿no? Y como aquí acabo de comentar, el sentido de interdependencia, la reflexión acerca de eh, nuestras responsabilidades con la comunidad local y mundial, etcétera. Eso es todo lo que encierra esta noción de educación para la ciudadanía mundial y que tiene que ver también, desde luego, con nuestra reflexión, nuestro análisis sobre el espacio geográfico. Entonces, con Katy quiero platicar de ese tema. Ella es maestra de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pero también es maestra de educación secundaria por la Normal Superior de México. Además, tiene muchos estudios en investigación por el ICEM, tiene un posgrado en España. Ella ha sido maestra de primaria y secundaria, eso es muy importante, y también de nivel superior y de posgrado, tanto en la UPN, en la Normal Superior, en muchos lados. Y cuando nos conocimos, ella trabajaba en la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la SEP. Ella fue subdirectora de geografía muchos años y participó en la elaboración de los libros de texto de todo el plan Estudios 93 y después participó en la reforma de la educación normal con el plan 97 en todo lo que tenía que ver con el campo de la geografía, pero también en la licenciatura en el plan 99 de educación secundaria. Actualmente ella es docente e investigadora en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, el ICEM, en Ecatepec, y además es investigadora en temas de medio ambiente y educación, entre otros temas. Entonces, Katy, muchas gracias por estar acá con nosotros y de platicar de este tema pues tan relevante para la educación en general pero también para la nueva escuela mexicana, como ya comentaremos más adelante. Muchas gracias, Katy, por estar aquí. Y bueno, Gracias, queríamos, gracias, Adolfo. Gracias, un queríamos gusto. poner, si te parece bien, que iniciemos nuestra conversación con una pregunta amplia, básica, pero poco a poco ir profundizando con el tema de nuestra conversación. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy en día, en un mundo tan complejo como el que enfrentamos, es importante para las personas y la formación de las personas y la ciudadanía en general el estudio de la geografía? ¿Por qué es importante que todos tengamos conocimientos relacionados con la geografía? Pues inicio con un agradecimiento a la UNESCO y en particular al maestro Adolfo Rodríguez por esta invitación y esta posibilidad de conversar sobre un tema que me parece que es importante y que muchas veces en los últimos tiempos ha estado quedando desdibujado de la discusión curricular y de la formación de maestros que desarrollen
temas relacionados con esta materia geográfica. Para poder empezar con la reflexión de la relevancia de los conocimientos y los saberes geográficos, voy a poner dos ejemplos que vivimos muy intensamente, uno más que nos involucró a todos y otro tal vez no tanto, pero de igual manera son temas que nos atañen. El primero, quisiera hablar sobre la pandemia, que más que pandemia, algunos especialistas también la han llamado sindemia, y sobre las inundaciones recientes en la confluencia de las entidades de Hidalgo, Puebla, Veracruz y en otras zonas aledañas que resultaron afectadas por el fenómeno meteorológico, hidrometeorológico que se presentó a principios de octubre. Entonces, yo quisiera que pensáramos sobre la reciente experiencia de la pandemia y el confinamiento que vivimos, que colocaron a la población mundial en momentos muy fuertes de incertidumbre, ya que las formas de vida se vieron trastocadas por los efectos del COVID-19. Si bien esto pasó en el 2020 y 2021, parece que ya tiene varios años, sin embargo, aún estamos aquilatando y valorando los efectos que tuvo este confinamiento a nivel no solo global, sino a nivel también local. En esos tiempos, los seres humanos nos cuestionamos sobre el origen de esa devastadora pandemia y algunos especialistas llegaron a hacer referencia que este fenómeno, si bien era un fenómeno sanitario, tenía una estrecha relación con las condiciones medioambientales planetarias, con el calentamiento global, con la destrucción incesante del patrimonio natural y con las desigualdades sociales. En ese tenor, propongo que pensemos qué papel jugaron los saberes y conocimientos geográficos que tenemos la población en general cuál es el papel de estos saberes para comprender lo que sucedió y actuar frente a situaciones, no solo emergentes o contingentes, sino urgentes y a veces absolutamente imprevistas que afectan el territorio que habitamos y que nos hacen movernos literalmente con los efectos de esos fenómenos. ¿Cómo se pueden articular estos saberes que tenemos sobre el clima, sobre la hidrología, sobre el ambiente, con lo que sucede en el entorno cercano, en donde nuestro pensar y nuestro actuar, Adolfo, se objetiva como sujetos sociales que somos, como sujetos particulares, como sujetos históricos y ciudadanos del mundo? Entonces, en ese sentido, fue muy importante, digamos, ubicar los lugares, los países, las naciones, las ciudades, incluso en nuestro país los municipios, con semáforo rojo, por ejemplo. ¿Dónde estaban? ¿A qué se debían esas situaciones? Y yo puedo decir en Ecatepec, donde yo resido y donde está la división académica donde laboro, fue uno de los municipios últimos en levantar el semáforo rojo y donde la disponibilidad de agua se hizo una situación muy crítica porque no había más que la posibilidad de tener agua a través de las pipas. La distribución y el acceso al agua de los habitantes de una zona muy específica de Catepec fue muy difícil porque el servicio hidráulico de la red hidráulica no funcionó adecuadamente. Y casualmente fue uno de los municipios, como recordaremos, que pues se levantó el semáforo al último, ¿no? Entonces la higiene, la preparación de alimentos, el saneamiento de los hogares, pues tuvo una fuerte limitación. Entonces ahí hay una situación del entorno en donde estamos habitando, que nos estamos digamos, moviendo de un momento
de la cotidianidad, de nuestras actividades, digamos, cotidianas, usuales que tenemos, y un fenómeno como de esta naturaleza que nos viene a trastocar todos los órdenes de la vida social. Y otro ejemplo son las inundaciones en estos, principalmente, no solo fueron ahí, pero principalmente en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, en donde el aumento del cauce de los ríos, la creciente corriente con gran cantidad de metros cúbicos de agua inusuales a lo largo de todo el trayecto del río. La cantidad de precipitación, o sea, de lluvia que cayó en esa zona, que arrasó con viviendas, con edificaciones, con escuelas, con áreas de cultivo agrícola y cría de ganado, destruyó la infraestructura carretera, de caminos, la infraestructura eléctrica, la hidráulica. Las comunidades quedaron incomunicadas, como pudimos ver en los noticiarios, sin abasto de alimentos. Muchos maestros quedaron varados. Yo veía en las redes sociales constantes llamadas de auxilio de nuestros compañeros en distintas localidades que estaban varados, no podían salir de la zona de desastre. Los habitantes habían perdido su patrimonio y muchos perdieron la vida. Entonces, ¿cómo sucedió este fenómeno? ¿A qué se debió? ¿Qué efectos tuvo? ¿Y qué aprendemos de estos efectos y de estos fenómenos? ¿Será necesario que sí necesitamos estudiar geografía para entender cómo los procesos de la atmósfera combinados con las formas de relieve, con las áreas donde se construyen las poblaciones en zonas de alto riesgo, pueden eventualmente generar procesos muy dramáticos y muy trágicos en la población? Entonces, y eso no sucede en las áreas, por ejemplo, donde son más escasas las lluvias, en donde hay otro tipo de vegetación, otro tipo de terreno, y se debe a estas condiciones geográficas, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan todos estos factores cuando se presentan este tipo de fenómenos? Pero también en la vida cotidiana, para salir a cualquier lugar necesitamos tener cierta orientación del espacio donde vivimos, saber dirigirnos a una cierta dirección y no perdernos. También es muy importante ahora que han proliferado los dispositivos electrónicos, los teléfonos celulares, todos traemos un GPS en la mano. Interpretar los mapas cuando les pedimos, llévame a tal dirección, llévame a tal lugar, te parece el mapa. Sí te parece como la descripción de la voz que te indica la ruta, pero también te parece el mapa, ¿no? Entonces, son conocimientos que derivan de la geografía, Adolfo. Entonces, yo creo que estos fenómenos, además, también permitieron la posibilidad digamos, de mostrar nuestros valores de solidaridad, de empatía, con acciones de donación, de llevar alimentos, las despensas, medicamentos. Y, digamos, es otra dimensión de la práctica ciudadana que también desarrollamos cuando hay alguna población en desgracia, ¿no? Entonces, voy a terminar esta sección con una frase de un grupo de trabajo de docentes en 1995, cuando recién estábamos trabajando los cambios curriculares con los maestros en el país. El grupo acuñó esta frase: la geografía no se estudia solo entre cuatro paredes del salón de clase, sino entre los cuatro puntos cardinales, es decir, en los espacios, en los entornos cercanos. Y como estudiantes de geografía teníamos un maestro con el que salíamos a las prácticas de campo y nos hacía caminar muchísimo. Y nos decía, compañeros, la geografía se hace con los pies, se hace caminando, se hace observando, se hace platicando con la gente. La geografía no es el libro, la geografía no está en el salón solamente, ¿no? Entonces,
creo que este tipo de ejemplos nos hacen pensar en la necesidad de contar con un bagaje básico, ¿no? De conocimientos geográficos. Sí, muy bien. Mm, espera. Sí, Katy, espero que nos esté escuchando muy cortado, pero me parece que los ejemplos que das son muy claros en torno a la importancia del saber geográfico para la vida cotidiana y la vida eh, en comunidad, Vida la social, ocupación ciudadana, ujú, sí, sí, me parece que comunitaria. es muy importante. Y quería preguntarte bueno, ya nos hacías alguna referencia a la historia de la enseñanza de la geografía, nos hablaba de este profesor, pero quería preguntarte hoy cuáles son las preocupaciones de la geografía actualmente, porque tal como nos los has narrado, eh, esta disciplina aborda la dinámica social, la dinámica ambiental, del mundo en que nos encontramos, de nuestro espacio vital. Pero me imagino que hoy en día tiene ciertas preocupaciones en torno al planeta, al mundo en que nos estamos eh, desarrollando. Y quería preguntarte acerca de eso. ¿Cuáles son hoy en día las preocupaciones centrales del estudio y del aprendizaje de la geografía? Pues fíjate que les pediría si podríamos entrar a la primera liga que les envié. Um, es que, bueno, es que ahí la quería yo poner en realidad, pero si me ayudas a bajar un poco en en medio, irnos como a la página 26 más o menos, creo. Déjame ver. Escape. Sí, como por la página 26. Les iba yo a hacer una lista y una selección de estos temas, pero mejor les propongo que rápidamente le echemos un ojito a el índice de los temas que fueron abordados en junio pasado en el encuentro de geografías de América Latina que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. La UNAM fue la institución que se encargó de recibir a los especialistas de los diferentes países de América Latina que llevamos ponencias, llevamos trabajos, llevamos temas para poder dialogar. Y aunque están ahorita pasando rápidamente, quisiera centrarme en la página 26, si me ayudan, donde empiezan los temas por mesa. Hubo temas generales, pero este índice me dio la pauta para pensar justamente e identificar cuáles son los temas relevantes que los geógrafos están discutiendo. Y los geógrafos que están en las instituciones que generan el conocimiento geográfico y también los geógrafos educadores, las personas que se dedican a la enseñanza. Y fíjense, entre otros temas, entre muchos temas, están estos, por ejemplo, ¿no? Los riesgos, la vulnerabilidad y la resiliencia. Son temas emergentes. Realmente esto no lo encontrábamos en las agendas de congresos anteriores o de encuentros anteriores. Tiene que ver con, digamos, el conjunto de acontecimientos de la vida social que nos están convocando a que los analicemos, los estudiemos y también conozcamos los procesos de viva voz de quienes los encarnan, de los sujetos que participan en esos procesos, ¿no? También hay temas que tienen que ver con las discusiones teórico-conceptuales, sí, de la geografía, pero también con las transformaciones urbanas, con las desigualdades territoriales, las dinámicas de reconfiguración de los territorios, los conflictos,
las dinámicas socioespaciales en contextos no solamente urbanos, sino también rurales y regionales. La geopolítica está presente. Estos temas que si podemos poner la dirección para que nuestra audiencia en determinado momento pueda entrar a este índice, nos damos una idea del tipo de las geografías feministas, por ejemplo, que acaban de aparecer aquí, el tipo de preocupaciones que se están desarrollando producto de la dinámica social, de los temas emergentes de equidad de género, del riesgo y la vulnerabilidad, la prevención. Tienen que ver también con aspectos pedagógicos y didácticos. Me sorprendió la cantidad de ponencias que se presentaron por geógrafos de distintas latitudes de América Latina, preocupados por los procesos pedagógicos y didácticos de la disciplina. Entonces, son algunas de los temas. Y si pudiéramos entrar a la siguiente liga que corresponde a la Unión Geográfica Internacional, a la que México pertenece, y vemos que esta agrupación que integra geógrafos de todo el mundo tiene y está formada por comisiones. Si podemos bajar un poquito más abajo y ver un poco los estudios y los temas que están desarrollando. Por ejemplo, hay estudios relacionados con África, estudios y temas relacionados con la geografía agrícola, con las aplicaciones, con la tecnología, con la biogeografía, con la climatología. Y también esas comisiones que están integradas por geógrafos especialistas convocan encuentros temáticos en diversas partes del mundo, ¿no? Y una cosa o una situación que a mí me llamó la atención es que al principio de la página, en la parte superior, hay un posicionamiento de los geógrafos en relación con el conflicto en Palestina, porque la geografía es posición, y no solamente una posición de coordenadas. La geografía es una posición ética y política. Hacia dónde se encaminan los estudios y el tipo de geografía que hacemos en las aulas. Hacia una geografía crítica, cuestionadora de las condiciones, de los problemas que atañen a la gente, como la migración, por ejemplo, o estos conflictos armados, o estas situaciones bélicas de genocidio que se están viviendo en ciertas partes del mundo. Necesitamos también que podamos analizar este tipo de fenómenos, aunque decimos, bueno, pues Palestina está bien lejos, está del otro lado del mundo, ¿no? Pero los efectos y el tipo de políticas de las potencias que están involucradas ahí, de alguna manera también a nosotros nos involucra, también a nosotros nos toca. Y como geógrafos, a mí me pareció digamos, un posicionamiento muy importante respecto de los derechos humanos en esa zona del Medio Oriente, ¿no? Entonces, los geógrafos se posicionan también ética y políticamente, ¿no? Entonces, la geografía también es eso. Pues así, grosso modo, si ustedes pueden entrar ahí también a explorar un poco los temas, uno se da cuenta de cuáles son esas preocupaciones que están en las agendas actuales, ¿no? Desde estudios regionales, por continentes, por zonas continentales, hasta cuestiones de derechos humanos, de, y de pues de estos conflictos que afectan a una población en ciertas regiones del mundo, ¿no? La geografía Sí. cultural también, por ejemplo, el patrimonio cultural de las distintas naciones, las cuestiones económicas, son temas que han estado presentes y que siguen un desarrollo muy interesante porque pues van trastocando también la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no?
Oye, pues qué amplio, qué importante y qué interesante es el estudio de la geografía. Porque hay desde lo local, como tú dices, desde caminar nuestro espacio, nuestro territorio, hasta cuestiones geopolíticas. Y eso me parece que tiene una gran potencia para todas las personas, seamos o no, o estemos o no dedicados de lleno al tema de la geografía. Pero quería preguntarte, ¿qué tanto interés estás viendo tú ahora en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, por la geografía y también en el plano profesional, por ingresar a carreras relacionadas con la geografía, tanto en las universidades, en las escuelas normales? ¿Cómo está ahora ese interés y esa demanda, desde niños hasta profesionales, por los temas relacionados con esta disciplina? Pues fíjate que con preocupación, y creo que esa preocupación es compartida por varios de los colegas geógrafos, es que vamos notando un decreciente interés por este tipo de temáticas y por profesiones que tengan que ver con el territorio, con los espacios, con los paisajes. Eh, Como sabemos, cuando alguien nos pregunta o pensamos en la geografía, generalmente se asocia con mapas, con que hay que descifrar símbolos, colores, escalas, coordenadas, con colorear mapas a lo mejor de México o de América, con elaborar maquetas que se mandan a hacer porque pues sale más fácil que alguien las haga y salen más bonitas que las hagan los estudiantes. Las prácticas que tienen que ver con la transcripción del libro en un cuaderno o en una hoja de Word, las listas de topónimos o nombres de lugares como ciudades, ríos o formaciones orográficas, son prácticas que reducen significativamente, Adolfo, el interés por el estudio de la geografía, porque se enfocan en obtener información, datos inconexos, que de poco sirven para comprender las realidades de los habitantes de un territorio. Y cuando estas prácticas se dan en la escuela, pues se ven como para pasar el tiempo, como un conocimiento inútil y que pues no te lleva como a comprender algo. Voy a compartir una tabla que preparé para esta pregunta porque me pareció muy importante el que podamos ver cómo está la situación al menos en nuestro país. ¿Dónde está? Acá está el botón de compartir. Eh, Esta presentación. Bueno, la geografía, en esta lámina. Miren, la dividí en dos grandes vertientes. Una en el estudio de la geografía en las universidades públicas. Generalmente las clases y la geografía muchas personas las ven como una materia aburrida, justo de datos, de información, de estadísticas, de nombres, de topónimos, de muchos datos, mucha información. Sí. Hay, por supuesto, muy buenos maestros que organizan y proponen actividades muy interesantes y que sí logran captar el interés y la curiosidad por el estudio de nuestro entorno y de otros escenarios en otras latitudes. Y de alguna manera ese desinterés se ve expresado en esta lista de universidades públicas que ofrecen la licenciatura en geografía. Está la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Facultad de Ciencias hay una carrera que es Ciencias de la Tierra, no recuerdo bien el nombre. En Morelia y en Mérida, en estas unidades académicas que ha abierto la UNAM en estos espacios,
La Metropolitana, la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, trabaja la licenciatura en Geografía Humana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la más antigua es la UNAM, la Universidad Veracruzana, y ahí tienen un enfoque más ambiental. La Universidad Autónoma del Estado de México tiene también la licenciatura en Geografía, la Universidad Autónoma de Querétaro, la de Guerrero, la de Nuevo León y muy recientemente, hace pocos años, la Universidad de Guanajuato. Y hasta ahí. Son aproximadamente 10 instituciones de universidades públicas que ofrecen la licenciatura en Geografía. De los Muy de poquitas. sostenimiento particular, ninguna. Son muy poquitos. Sí. Ahora veamos las entidades federativas en nuestro país con escuelas normales que ofrecen la licenciatura, aprendizaje y enseñanza de la geografía con datos del 2023-2024. En La Paz, Baja California, la normal superior. En la Ciudad de México, la tradicional Escuela Normal Superior de México. En Guerrero tenemos el CAM de Acapulco y el CAM de Chilpancingo. La normal superior del estado de Hidalgo, en Pachuca, la normal superior de Jalisco, en Guadalajara. En el estado de México tenemos 36 escuelas normales y solamente en una se ofrece la licenciatura, en Calpulhuaca. En Morelos la ofrece una normal particular y también se ofrece en Nuevo León, en Yucatán. Y hasta ahí. Entonces, hemos comentado entre los colegas, tenemos un déficit muy importante de maestros de geografía, de especialistas que se dediquen tanto al desarrollo del conocimiento geográfico como a los que se dedican a su enseñanza. Es muy poco en relación con las matrículas que traemos, por ejemplo, en educación básica y en educación media superior. Es un reducido número. Y por otro lado, pues las reformas curriculares también han desdibujado los conocimientos geográficos y los han integrado ya sea en los campos formativos o en otras, combinado con otras asignaturas en el caso de media superior. Entonces es un poco preocupante que Claro. tengamos este escaso conocimiento y escasa oferta de estudios en la materia. Muy bien. Sí, precisamente quería preguntarte eso porque recordaba toda esta serie de libros que han sido más bien libros de texto estatales que hablan de historia y geografía de la entidad, ¿no? Este, eh, recordaba de el libro, por ejemplo, que así se llamaba, Ujú. de asignatura estatal. Sí, 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 sí. historia y geografía de Tabasco, historia y Sí. geografía de Campeche. Y porque al respecto de lo que mencionas, de cómo dentro de los libros, pero también dentro de los planes de estudio, en este afán de integrar a la geografía con otros campos, se le ha también disminuido su relevancia en los programas y en los planes de estudio. Ahora, ¿cómo lo ves en la nueva escuela mexicana? Porque, como bien decías, se ha integrado al nuevo plan de estudios, al plan 2022, la geografía a un tema, pues tal como dice la nueva escuela mexicana, el análisis de la realidad territorial y las problemáticas de la comunidad. Como que han dado ese vuelco interesante, no solamente para la geografía, sino para todas las asignaturas, pero si ese es el vuelco, ese es el enfoque de análisis territorial y problemáticas de la comunidad, entonces la geografía sería algo vital. Pero tú, ¿cómo Sin estás duda. viendo la geografía hoy en el nuevo plan de estudios y cómo los profesores están viendo
el aprendizaje, la enseñanza de la geografía en el marco de todos los conocimientos que deben desarrollar los alumnos. ¿Qué está ocurriendo en las escuelas, en la práctica? No sé si tengas ese acercamiento ahora a estos temas que estamos comentando. Sí, y es un buen recuerdo esos equipos que se formaron con los estados para hacer una propuesta de historia y geografía de la entidad para tercer grado de primaria. Recuerdo a diferentes equipos interdisciplinarios que mandaban las entidades como autores de estos libros. Venían especialistas de historia principalmente, venían docentes, venían especialistas, los cronistas, escasos también geógrafos, pero así había sobre todo docentes que conocían muy bien la entidad y se incorporaban a estos equipos, también originarios de los estados, y me acuerdo particularmente de los libros mira, ahí está un ejemplo, el libro de Campeche, el libro de Chihuahua, que fue un trabajo también muy, muy bonito, el de Jalisco, con un docente al que apreciamos mucho, falleció hace pocos años. El libro del Distrito Federal, en ese tipo todavía era Distrito Federal, y estos bloques temáticos que hacían referencia al estudio de la historia de la entidad, no a la historia nacional nada más, sino a la articulación del conocimiento local, histórico-geográfico, con el marco de la historia nacional. Y fue una experiencia muy interesante porque había tanto información como actividades a realizar por los estudiantes de ese grado. Eso fue un ejercicio muy, muy interesante que se hizo con las entidades. Un trabajo muy intenso hicimos con Baja California, me acuerdo, que fue de los equipos más difíciles, tanto de trato como de elaboración del material. Y luego el subsecretario Lorenzo Gómez Morín sabía de esa historia, de ese libro, y cuando llegó como subsecretario, me saludó muy cálidamente. Ah, ustedes, la del equipo de geografía. Y a mi compañero Álvaro. Nos saludó muy cálidamente porque fue una experiencia muy interesante, muy intensa. Porque estaba la asignatura en el mapa curricular, Historia y Geografía de tercer grado. Estaba con todas sus letras ahí en el espacio curricular correspondiente. Y en cuarto grado era Geografía de México, en quinto grado Geografía más de América Latina, en sexto Geografía del mundo. En primero de secundaria, otra vez un curso de geografía. Había dos, pero después se redujo solo a uno. Y bueno, con este cambio curricular, me parece que es un cambio muy interesante porque justo convoca a la interdisciplina y a la multidisciplina, a saberes procedentes de distintos campos del conocimiento humano para Sí. estudiar, por ejemplo, en el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, lo que tiene que ver con las comunidades, las localidades, estos elementos que permiten el reconocimiento de problemáticas o de situaciones locales que puedan tomarse como objetos de estudio en los Sí. proyectos escolares, en los proyectos de aula, en los proyectos comunitarios. Creo que es una muy buena, digamos, solución para el aprendizaje, porque ya los conocimientos no se ven fragmentados, sino integrados en una temática de interés común para los niños, para el docente, para la comunidad, en donde están involucrados, en donde pueden participar, en donde pueden acudir directamente a hacer un recorrido, a preguntarle a diferentes personas, dependiendo del proyecto. Hay unos proyectos bien bonitos y bien interesantes en los libros. Hay unos más logrados, hay otros menos. Sin embargo, la experiencia de los maestros es extraordinaria y pueden hacer con esos materiales, bueno, enormidad de situaciones didácticas, de situaciones de aprendizaje que fortalezcan esos proyectos. Y me parece que este plan de estudios tiene una orientación muy territorial y esa es una ventaja para los geógrafos porque representa la oportunidad de que la geografía salga del salón de clases Mm. y entre la geografía del territorio.
y que el territorio se analice con conocimientos y saberes que se aprenden en la comunidad, pero también en el salón de clases. Entonces, es una experiencia, yo creo, muy inédita en nuestro país. Y justo, pues hay diferentes aproximaciones, diferentes estudios, diferentes personalidades o investigadores que se están acercando a documentar qué está sucediendo con la implementación de los programas sintéticos y los programas analíticos, que es otro, digamos, otro marco de participación de los docentes muy interesante con el codiseño. ¿Sí? Ujú. Entonces, es ahí donde está la posibilidad de incorporar, de incluir asuntos de interés en la comunidad. Asuntos, temas, problemáticas, situaciones que nos estén afectando y reflexionarlos juntos, comunidad Ok. y escuela. Y entonces ahí, ¿qué conocimientos, qué saberes necesitamos movilizar o aprender, apropiarnos para comprender esas realidades? Por eso el título de este encuentro es El territorio como aula, Sí, porque justamente el mensaje que está ahí detrás es que los conocimientos estén posicionados, situados en los territorios, más que conocimientos meramente escolarizados. Ahí ah, creo que hay un plus que hay que aprovechar, porque además ahí se pueden engarzar los distintos campos formativos, no solamente estudiarlo desde la perspectiva de un solo campo, sino qué tiene que ver el lenguaje, qué tiene que ver con el pensamiento científico, qué tiene que ver con lo humano y lo comunitario, buscar enlaces. Creo que vamos en esa dirección. En secundaria no lo lograron tanto porque se quedó nuevamente la asignatura en primer grado. Yo creo que, sí, supongo, no lo sé, pero supongo que estarían trabajando en un desarrollo también más avanzado que integre a distintas asignaturas para estudiar el entorno, para estudiar el territorio, ¿no? Entonces, sí hay retos interesantes, retos importantes. Y aquí en el caso del instituto hay un proyecto de investigación que está intentando recuperar diversas experiencias en educación básica, media superior, sobre la nueva escuela mexicana, cuáles son sus dificultades, qué ventajas han encontrado los maestros y documentar un poco distintas regiones del Estado de México donde están la sede del ICEM, que es Toluca, Chalco, Ecatepec, Nextlalpan y Tejupilco, que también vean en su zona de influencia con los maestros de la región cómo están trabajando y desarrollando y a qué se están enfrentando, ventajas y también dificultades en este nuevo reto de estudio a través de los campos formativos, ¿no? sí. Entonces, Oye, Jim, quería preguntarte dos cosas ahí al respecto de esto que me estás comentando. La primera es el tema propiamente didáctico de los profesores al desarrollar, por ejemplo, dice el plan de estudios que deben trabajar en aprendizaje basado en problemas o proyectos. Esa es y todo el tema de la planificación, la evaluación, todo eso, ¿cuáles son como los retos? Eso, por una parte, en lo metodológico quería preguntarte. Y por otro, en los contenidos, si esta relación con el territorio, que es propio de la geografía, del contexto, de lo comunitario, está también incluyendo temas de comunidad mundial o territorio a nivel mundial, porque al principio de la charla presentaba este tema de la educación para la ciudadanía mundial y de la importancia de sabernos pertenecientes a una comunidad interdependiente y de que nuestra comunidad sea la local, pero también la comunidad ampliada a nivel mundial. Entonces quería preguntarte eso, si en lo metodológico están operando los proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y si en cuanto a contenidos, el acercamiento a los territorios también está incluyendo
la reflexión sobre la pertenencia a un territorio o a una comunidad global. ¿Cómo ves eso, Katy? Pues fíjate que en lo que tenemos noticia con los maestros que trabajamos, los maestros que incluso vienen a estudiar al ISEM, los maestros de las escuelas donde se hace el trabajo de campo, de las investigaciones, pues hemos ido viendo diferentes modos de apropiación de estos nuevos retos que los maestros tienen y también diferentes soluciones y también diferentes resistencias a emprender juntos en un colectivo escolar también temas comunes, proyectos comunes. Hay escuelas que han avanzado ya de tiempo atrás en ese trabajo colegiado, en ese trabajo conjunto. No les está costando tanto trabajo, pero hay otras escuelas que sí, en donde los maestros han estado más, digamos, en sus propios salones, sí resolviendo la enseñanza, pero cada quien en lo individual. Y este plan de estudios y el planteamiento del trabajo por proyectos con la selección de temas que sean del interés común, está logrando digamos, impactar estas relaciones más aisladas, poco comunicativas en los colectivos escolares. Y estamos viendo que hay quienes se están animando, a pesar de las diferencias que en todo grupo humano existen, trabajar en aras de lograr el aprendizaje de los estudiantes. Y hay otras escuelas que van más lento. En cuanto a lo metodológico, sí veo que hay demanda de cómo le hacemos, cómo lo concretamos, cómo lo articulamos. Un determinado contenido necesita no solamente el libro del proyecto que te orienta, sino también necesitas ciertos conocimientos de base para poderlos movilizar. Y entonces ahí los maestros tienen que estar trabajando en temas para ir fortaleciendo los conocimientos propios y los de los niños y las comunidades para desarrollar los proyectos. Creo que ahí hace falta también estrategias de formación continua para los docentes que fortalezcan más. Si bien los consejos técnicos son un medio importante de estudio, de análisis, de compartir experiencias por el colectivo escolar, me parece que también hace falta un poco más de dirección y orientación sobre esas dificultades que están enfrentando los docentes. También ha sido difícil romper las formas de planeación tradicionales porque el trabajo por proyectos, como decíamos, exige otro tipo de organización y darle seguimiento, porque no es una clase o dos la que das, sino pones a trabajar a los estudiantes, a los otros maestros, a los padres de familia. Eso implica relación diversa y distinta de la que estábamos acostumbrados a resolver cada quien. Y hay experiencias muy interesantes. Tengo dos ejemplos que hemos estado dándole un poco de seguimiento y que nos van mostrando cómo los colectivos van acordando, van intentando también nuevas formas de trabajo conjunto con base en el contexto, en el aprendizaje situado, que puedan, digamos, resolver los requerimientos que el plan de estudios les está demandando. Oye, Y respecto de perdón, lo mundial, sí. ay, perdón, Adolfo, No, sí, sí, sí. de lo mundial, fíjate que yo Sí, lo veo limitado. ok, Yo lo veo más en los proyectos ubicados y situados, más en los territorios cercanos. sí, Hay algunos que sí hacen referencias en el desarrollo y la estructura de los proyectos a la escala mundial, que no solamente se sí. circunscriba a la escala local. Me parece que faltaría fortalecer
también esta relación con la escala internacional, con esto que señalabas de formar parte de una comunidad más amplia, de una comunidad mundial. Creo que eso hay que fortalecerlo desde el propio plan de estudios y desde los propios proyectos en la experiencia y la práctica de los maestros. Sí, porque lo que señalabas ahorita de este pronunciamiento de los geógrafos y las geógrafas, o el posicionamiento frente a los temas de paz, de los conflictos mundiales, genocidio, etcétera. O sea, eso me da la pauta para eh, señalar lo que tú ahora comentas, ¿no? De que el estudio de la geografía, si bien está anclado en el territorio y en lo que tú has comentado durante la charla, pues tiene una visión amplia que tiene que ver con la comunidad mundial y la interdependencia, tú lo decías al principio, entre lo que ocurrió con la pandemia, entre lo que ocurrió con el cambio climático o que está ocurriendo con el cambio climático, que son fenómenos globales y nos atañen como comunidad internacional, ¿no? Pero eso quería preguntarte porque también siento que esa discusión entre lo local y lo global es muy importante para la geografía y para todo el estudio de las asignaturas o los campos formativos en todos los niveles, ¿no? Porque también, Perdón, perdona, sí, también sí, promueves la ciudadanía local y sí, mundial. O sea, somos ciudadanos, sí, de nuestra comunidad, pero también sí, somos ciudadanos, no, pero, y además somos ciudadanos del mundo. Entonces, lo es que correcto. pase en otras latitudes, en otras áreas planetarias, también nos debe de ocupar en atenderlos, en darles atención, en estudiarlos, en analizarlos o en, si es el caso, solidarizarnos con otros ciudadanos en esas otras áreas del planeta. Sí, 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 de ahí la importancia de que la geografía contribuya a la formación integral de la ciudadanía, ¿no? Ujú. Creo que lo has comentado muy bien durante la charla. Fíjate que te quería preguntar del tema de las tecnologías, que siempre es un asunto, ahora está en todas las discusiones pedagógicas el tema de las tecnologías. Me encontré este texto de 1950, donde hablaba en el correo de la UNESCO de la enseñanza de la historia y la geografía y aquí hablaba de que la nueva enseñanza tendría que basarse, por ejemplo, en el tema del uso intensivo de la radio, entre otras Sí. cosas, y la televisión y otros medios, ¿no? Pero bueno, ahora quería preguntarte, 70 años después, con la inteligencia artificial y todas las tecnologías digitales que tenemos a nuestro alcance, casi todos, porque hay muchas Sí, no personas que no todos. tienen, ajá, sí, Sí, por no. supuesto. Ujú. Pero, ¿qué está pasando con la enseñanza y el aprendizaje de la geografía en el marco de las nuevas tecnologías? Ya lo hablabas tú de los GPS, de la posibilidad de hacer mapas rápidamente, etcétera. ¿Cómo está impactando las tecnologías digitales a este tema de la enseñanza y el aprendizaje de la geografía? De manera muy desigual, Adolfo, porque justamente cuando hemos estado trabajando también sobre estos temas con los maestros y la población ubicada en las áreas urbanas, tenemos más contacto con los dispositivos electrónicos más recientes. Sin embargo, en nuestro país tenemos todavía una alta población ubicada en zonas rurales. Es decir, por ejemplo, en el caso de las escuelas, no tenemos una tercera parte de escuelas en lugares, en las zonas rurales, indígenas o escuelas multigrado. Es más allá de la tercera parte. Es casi la mitad, 40% en términos cuantitativos, digamos, del número de escuelas a nivel nacional. Casi el 40% están localizadas en estas zonas. Entonces, un segmento importante al menos de nuestra población mexicana, está ubicada en esas zonas. Y la conectividad, pues si la electricidad, pues no Mm, llega, pues ¿cómo le vamos a hacer con tener otro tipo de dispositivos? Las escuelas, ¿te acuerdas de las escuelas telesecundarias?
de estos esfuerzos de colocar las antenas cuando salió lo de la red de TUSAT, estos esfuerzos de llevar programas, habilidades digitales para todos, cuando se distribuyeron las tablets, ¿no? En quinto grado. Han sido esfuerzos que no han calado y que no se han instalado debidamente y que no han sido suficientemente, digamos, aprovechados esos esfuerzos. Entonces tenemos ahí un déficit muy importante porque los materiales para la clase de geografía, por ejemplo, los mapas, que siempre también es un recurso característico de los maestros de geografía. A mí todavía me tocó en mis inicios de maestra en la secundaria pasar ahí a un lado de la dirección de la escuela por mi mapa apizarrado, de esos verdes o negros. Y muchos de nosotros aprendimos en ese tipo de mapas. Ahora ya no hay, ¿no? Ahora los modelos de simulación ya se hacen de manera digital. El estudio de las rocas, ya no ves la roca en vivo, la ves a través de estas aplicaciones y de estos temas que te muestran los diferentes tipos de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas. Y si su textura es vítrea, es afanítica o porfirítica, que tiene que ver con las granulaciones minerales. Eso antes uno lo veía porque los maestros de geografía traíamos hasta las rocas en la mochila. Ahora lo mostramos a través de un video, lo mostramos a través de estas aplicaciones que son muy buenas, que sí te acercan a otras realidades, es cierto. Sin embargo, si bien ya no tenemos estos materiales en vivo y en directo, yo creo que todavía hay un sector importante de la población, como decíamos, que sí hace falta tenerlos por el déficit que traemos en la infraestructura eléctrica, por ejemplo. Pero también hay otro sector que está más avanzado, que es quienes sí tienen las posibilidades de contar con estos recursos, y yo creo que hay un sinnúmero, hoy han diversificado mucho los recursos de inteligencia artificial. Y no es que no se usen, no son descartables, sino por el contrario, son aprovechables. Y hay que ponerle la inteligencia de la humanidad a esos recursos, a lo que te proporcionan, a las ventajas que te da el usar el chat GPT o el notebook, digo, entre muchos otros. Eh, Hay que ponerles pasión, hay que ponerles el toque de la curiosidad, el formular preguntas, el toque del placer de poder comprender cómo es que se dan esos fenómenos a través de esas explicaciones y de esa multiplicidad de recursos visuales, gráficos, Oye, pero múltiples también del ejemplos. caminar, ¿no? Lo que tú Pero señalabas. también, O sea, ujú, también del caminar, porque podemos tener sí, las grandes aplicaciones, pero a lo mejor no nos podemos ni siquiera ubicar en nuestra calle o reconocer un tipo de árbol, un tipo de roca en nuestro contexto. Entonces, como que esto que combinar. tú has señalado Ujú. de recorrer, caminar, observar, tocar, como ese nivel de experiencia, este, articularlo con con los dispositivos y las aplicaciones tecnológicas, porque si no también, como lo estás narrando, pudiéramos tener todo en video, todo en las aplicaciones, pero no palpar, no tocar, no reconocer con los sentidos el mundo que nos rodea. Y esto es Puede ser eso? indispensable. Sí. Sí. Sí, sí, coincido absolutamente, porque digamos, esa es una dimensión que el avance tecnológico nos ha estado metiendo y que es interesante, pero no podemos justamente abandonar esta otra dimensión de la experiencia vital, de la experiencia que nos permite también el estar presentes en diferentes paisajes, ya sean naturales, culturales, en diferentes ecosistemas, observar el diferente tipos de árboles que tenemos en un bosque, en una selva, en las zonas áridas de nuestro país. Hay una gran diversidad de especies de vegetación y de fauna
y recordamos que nuestro país es uno de los espacios mundiales megadiversos. Aprovechar justamente todo esto que tenemos, que es una riqueza natural y cultural enorme, y no podemos dejar de vivirlos, de visitarlos, de recorrerlos, de Sí, tocarlos, de olerlos, de degustar. También los territorios eh, desarrollan toda esta gastronomía que también forma parte del patrimonio cultural y del patrimonio mundial. Tenemos un conjunto de patrimonio inmaterial que está justamente reconocido por la UNESCO por esta gran diversidad. Entonces, no nos podemos perder esas experiencias, vivirlas y también aprovechar los otros dispositivos digitales, electrónicos y todo digamos, ventajas y novedades que que van saliendo y que nos van proporcionando también experiencias interesantes. Todo este claro. mundo digital, ¿no? Sí, tiene que haber una combinación. No podemos renunciar a uno y a otro. Tiene que haber una combinación. Y justo ahí está el trabajo didáctico del maestro, de la maestra. ¿Cómo le hacemos para combinarlas? Sí, que la vez que complejiza también abre oportunidades, ¿no? Sí. Está muy interesante el desafío. Oye, Katy, pues para ir un poco ya hacia el cierre de nuestra conversación, se me quedaron un montón de preguntas porque el tema es muy amplio. Yo creo que necesitamos casi un seminario para hablar de la importancia de la geografía, y de por qué tenemos que fortalecer la enseñanza, el aprendizaje de esta disciplina en nuestras escuelas y en nuestra vida cotidiana. Pero quería preguntarte, bueno, primero, si crees que podamos en los próximos años tener una mejor aproximación a los temas del conocimiento geográfico, si tú ves, tienes una buena expectativa respecto a que la nueva escuela mexicana y la educación en su conjunto, este, se acerque más y se acerque mejor a los temas del conocimiento geográfico. ¿Tú tienes esperanza en que podamos tener avances en ese sentido? ¿O cómo te encuentras actualmente como geógrafa, como experta y como maestra también de los nuevos y las nuevas geógrafas? Pues fíjate que a veces me siento desalentada y a Ajá. veces sí me siento un poco, aún mucho preocupada, pero también me siento confiada. Hay que confiar también en los procesos. Yo pienso que justamente a partir de este trabajo que están desarrollando las maestras y los maestros con esta propuesta curricular 2022, va a saltar como una necesidad conocer mejor el territorio, los entornos, y entonces para conocerlos mejor necesitamos tener información sobre el relieve, sobre los cuerpos y corrientes de agua, sobre el tipo de clima que tenemos y la vegetación, las plantas, los árboles que son propios de este clima, otros que han llegado y se han adaptado, qué formas de convivencia tenemos, cómo aprovechamos lo que hay en los territorios, en la producción económica y cómo hay estos intercambios comerciales, económicos con otras áreas. O sea, va a salir en algún momento la necesidad de profundizar y ampliar el conocimiento de los territorios. En ese sentido, me siento, digamos, con cierto nivel de expectativa y de confianza de que va a surgir como una necesidad emergente profundizar mucho más en este conocimiento. Y por otro lado, cuando hablamos de esperanza, últimamente ha estado, los espacios en donde he estado, ha salido esto de la esperanza. Lo tomaríamos como esta orientación freiriana. La esperanza no es algo inactivo, por el contrario, es una acción transformadora para Freire, ¿no? Y Freire tiene una frase al respecto que dice que la esperanza es una fuerza propulsora de la acción. La esperanza se convierte entonces también
en un motor de transformación y en una expresión política, porque decíamos, estas tensiones, estas negociaciones, estos conflictos de poder que hay en los territorios, es necesario que se que se conviertan también en objetos de reflexión y de conocimiento de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y cómo tenemos la posibilidad de construir un mundo mejor, tanto en los entornos más próximos como decíamos, como comunidad mundial. Entonces tenemos que perseverar los poquitos que andamos y a los poquitos que nos gusta la geografía, aunque no sean geógrafos, hay mucha gente que le gusta la geografía. Sí, sí, sí. Perseverar, 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 insistir. El trabajo entre maestros. Yo creo que el trabajo entre maestros es muy fructífero cuando se identifican estas necesidades y los propios docentes, las propias docentes, tienen una búsqueda para ampliar esos horizontes y esos conocimientos que tienen. La colaboración con las instituciones, con las universidades, con las ONGs, con los colectivos ciudadanos. Hay una posibilidad, me parece ahora, de establecer redes de relación con todas estas organizaciones sociales que fortalezcan también a la escuela. La escuela no puede sola, los maestros no podemos solos. Necesitamos también de otros especialistas, de otras experiencias que vengan a enriquecer la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas, ¿no? Entonces, yo tengo una perspectiva a lo mejor un poco ilusoria, pero sí optimista de que va a salir como una necesidad y ahí es donde vamos a poder reforzar, enriquecer, fortalecer estos conocimientos derivados de la ciencia geográfica y articularlos con otras disciplinas, no solitos, también articularlos con Eh, otros campos del saber humano. sí, sí, pues yo desde que te conozco y siempre que te escucho, bueno, pues siempre me quedo con esa buena sensación y esa convicción de la importancia del saber geográfico, ¿no? Este, y de todo esto que nos has comentado, ¿qué es lo que más te ilusiona trabajar? ¿Qué es lo que más te gusta trabajar? Este, de toda esta interdisciplina, es la investigación, pero también el trabajo didáctico. ¿Qué es lo que más te emociona, Katy, y te ilusiona? Y, y qué mensaje a partir de eso nos dejarías por último para cerrar esta charla. Pues fíjate que en los últimos años, Adolfo, aquí en el ISEM, junto con mi compañera Leonor Pastrana, hemos estado organizando prácticas de campo Ujú. de los maestros que estudian con nosotros el programa de Maestría en Investigación de la Educación, visitar escenarios distintos a los que ya conocemos y, por ejemplo, fuimos al Valle de Mezquital a conocer las casas de la niñez, ya te comentamos un poco de esa experiencia Sí, y estrechar lazos con la normal del Valle de Mezquital. Y ahí nuestro contacto es el conocidísimo y queridísimo maestro maestro Adán. Dan, sí. Y bueno, y el personal de la normal, que es un personal desde la directora, la maestra Lupita y los demás colegas, realmente están haciendo un trabajo interesantísimo sobre los mapas vivos. Ya no les Sí. platiqué de esa parte, pero hemos aprendido mucho con el maestro Adán y sus estudiantes. Y una de nuestras egresadas está utilizando esa estrategia para hacer su diagnóstico sociocultural de inicio de ciclo y es lo que le permite darle seguimiento a los aprendizajes de los niños, a lo que se necesita para la enseñanza, a la vinculación con la comunidad, a la incorporación de las familias al trabajo pedagógico. Entonces, me parece que el trabajo en campo es muy valioso para esta disciplina en particular. Yo sí tuve una formación que sí pude salir mucho y incluso a las prácticas que no eran de mi grupo, pero yo me colaba a las que eran del otro grupo. Ujú. Y entonces pude conocer y caminar estos diferentes espacios conociendo nuestro país, las diferentes regiones. Y yo creo que eso también abre las posibilidades de la curiosidad y de interesarse por el estudio de
de estos temas de carácter geográfico. Los maestros aprendieron a interpretar la carta topográfica, les hice observar el paisaje durante el recorrido, el tipo de elevaciones, de relieve, las formas por donde van bajando los ríos. Entonces, ese tipo creo que es una buena estrategia para poder interesar y sobre todo para no brindar y dar información, sino que tengamos esa curiosidad y busquemos lo que necesitamos para entender lo que estamos observando, para comprender los procesos culturales, sociales, económicos, productivos o de resistencia, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, que son luchas históricas de pueblos históricos, del pueblo ñañú, la lengua, escuchar a los maestros, a los chicos futuros maestros, al maestro Adán en ñañú, en su lengua original, expresarse, dar sus clases, mostrar sus materiales, hacer sus informes en su lengua, el ritmo, la sonoridad, la belleza de la cultura local. Entonces, a mí me entusiasma, creo que es una vía que podemos ahí aprovechar para conocer también estos distintos escenarios educativos que no están en el aire, están Ah, en territorios eh, entendidos como esta interacción de la acción humana con el espacio propio en donde se ubica, ¿no? Donde se habita y se desarrolla la vida social y comunitaria. Entonces, es algo que últimamente nos está llamando la atención, estamos viendo las ventajas de este trabajo en campo y por ahí queremos seguir explorando. súper, Katy. Bueno, pues ojalá que podamos más adelante charlar de nuevo, que nos muestren lo que están haciendo, compartir. Seguramente, maestras y maestros les interesará todo esto que tú has comentado. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte, Katy, porque siempre que dialogo contigo es una oportunidad para aprender y también para recordar que nuestro trabajo educativo está muy en territorio, como tú lo has dicho, ¿no? Sí, una parte, por supuesto, en el estudio, en el análisis, en la discusión, pero mucho también de geografía, de conocimiento geográfico necesitamos las educadoras y los educadores, de estar en terreno, de observar, de hacernos preguntas sobre nuestro espacio, sobre lo que está ocurriendo, etcétera, tener una visión crítica sobre el mundo, un posicionamiento, todo lo que nos has mencionado, creo que es muy importante tenerlo como parte de nuestra formación de educadores, de educadoras, y pues realmente ha sido muy, muy enriquecedor este espacio. Te agradezco mucho el tiempo que te diste para conversar. Y pues en la UNESCO siempre tendrás un espacio para seguir dialogando sobre estos temas. Muchas gracias, Katy, por esta conversación. Muy agradecida, Adolfo, y a quienes te acompañan, porque además tú eres un líder en la comunidad educativa en nuestro país. Reconozco también el esfuerzo y cómo has crecido académicamente, personalmente, profesionalmente. Y es una persona muy activa y que sabe convocar a los maestros entre el mundo magisterial, sobre todo de escuelas normales, tienes ahí, digamos, una presencia muy importante. Y ahora con tu acción a través de la participación en la UNESCO, me parece que están tomando un conjunto de temas que son necesarios de ir fortaleciendo en los procesos educativos, no tanto en la formación docente como en las prácticas, como en el conocimiento de los alumnos, en las necesidades que tenemos hoy justo en estos puntos de la ciudadanía. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad y el espacio y pues les agradezco a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Y bueno, pues seguimos conversando y seguimos Creo haciendo que y sí. seguimos proponiendo y seguimos saliendo a las escuelas y visitando, en fin. Súper. Muchas gracias, Katy. Y seguimos en comunicación. Sí, Te mando un Adolfo, abrazo. Hasta gracias, pronto. Adolfo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la UNESCO.